Si estás viendo este video hoy, es probable que alguien a quien amaste ya no esté aquí. Y si hay una pregunta que vive en el corazón de casi todas las personas que han perdido a alguien, es esta. ¿Está bien? ¿Está con Dios? ¿Está en el cielo? No es una pregunta teológica, es una pregunta del corazón, de esas que aparecen a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir, de las que surgen en misa cuando escuchas su nombre, de las que guardas sin saber bien a quién hacérselas. Hoy vamos a hablar de eso, con honestidad, con todo el peso que merece y con la esperanza que la fe católica tiene para darte en este momento. Porque quiero que sepas algo desde el primer segundo de este video. La Iglesia no te deja solo con esa pregunta. No te dice simplemente que reces y esperes. Tiene una enseñanza viva, profunda y llena de misericordia sobre lo que ocurre después de la muerte. Y esa enseñanza tiene el poder de transformar el duelo en algo que ninguna otra cosa en este mundo puede darte. Soy el Padre Roberto Rivera. Y si llevas días, meses o años cargando la pregunta de si tu ser querido está con Dios, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque al terminar vas a tener algo concreto a qué aferrarte. No una ilusión, no un consuelo vacío, una esperanza real, fundada en lo que Cristo mismo nos reveló sobre la vida eterna. Déjame contarte algo que viví hace algunos años. Una mujer vino a verme después de una misa de difuntos. Se llamaba Carmen. Había perdido a su madre 3 meses antes. Su madre había sido una mujer buena, pero también había tenido momentos difíciles en su vida, años en que se alejó de la iglesia, una relación que la iglesia no había podido bendecir, decisiones que Carmen sabía que no eran las correctas. Y Carmen me miró con esa mezcla de dolor y miedo que solo tienen las personas que aman profundamente a alguien y temen por ellas. Y me dijo: «Padre, yo sé que mi madre era buena. Yo sé que en el fondo amaba a Dios. Pero no se confesó antes de morir. No recibió los últimos sacramentos. No tuvo tiempo. Y yo no sé si eso alcanza». Me quedé en silencio un momento, porque esa pregunta merecía silencio antes de recibir respuesta. Y luego le pregunté algo. Le pregunté: ¿tu madre, en los últimos años de su vida, hablaba de Dios? ¿Rezaba aunque fuera en privado? ¿Había algo en ella que buscaba algo más grande que ella misma? Carmen pensó un momento, y luego me dijo: sí, rezaba el rosario todas las noches. Sola, en su cuarto, sin decírselo a nadie. Lo supe porque una vez la escuché sin querer. Le dije: Carmen, eso es importante. Eso importa mucho más de lo que crees. Hoy vamos a entender por qué. Vamos a entender qué nos dice la fe católica sobre el destino de las almas. Y por qué hay mucho más espacio para la esperanza de lo que muchos de nosotros creemos. Antes de continuar, quiero preguntarte algo muy sencillo. No tienes que dar detalles. Solo respóndeme con honestidad en los comentarios. ¿Tienes a alguien en el corazón mientras ves este video? Escribe su nombre o simplemente escribe sí. Quiero que sepas que no estás solo en esto. Para responder la pregunta de si tu ser querido está en el cielo, necesitamos entender primero lo que la Iglesia nos enseña sobre lo que ocurre después de la muerte. Y necesitamos entenderlo bien, porque hay muchas ideas confusas circulando que no siempre reflejan lo que la fe católica realmente dice. La Iglesia enseña que al morir, cada alma pasa por lo que se llama el juicio particular. No el juicio final del fin de los tiempos, que es para todos. El juicio particular es personal. Es el encuentro de esa alma específica, con su historia específica, con el Dios que la creó y la amó toda su vida. Y en ese encuentro, el alma entra en uno de 3 estados. El primero es el cielo, la unión plena y perfecta con Dios. El estado para el que fuimos creados. La felicidad que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente humana puede imaginar completamente. El segundo es el purgatorio, y este es el que más malentendidos genera.
El purgatorio no es una segunda oportunidad para quienes rechazaron a Dios. No es un cielo de segunda clase. Es un estado de purificación para las almas que mueren en la gracia de Dios, pero que todavía llevan algo que necesita ser limpiado antes de entrar en la presencia plena de Dios. Como el oro que pasa por el fuego, no para destruirse, sino para salir más puro. El purgatorio es el camino al cielo de las almas que van al cielo, pero que todavía necesitan completar ese camino. Y el tercero es el infierno, el estado de separación definitiva y voluntaria de Dios. La Iglesia cree que existe, pero también nos enseña algo que es fundamental entender. La Iglesia nunca ha declarado que ninguna persona concreta esté en el infierno. Nunca, ni siquiera de las más grandes figuras históricas del mal. Porque el juicio de las almas pertenece a Dios. Esto no es relativismo, es teología. Es reconocer que entre el momento en que una persona vive y el momento en que muere hay un espacio que solo Dios conoce completamente. Un espacio donde pueden ocurrir cosas que ningún ser humano puede ver desde afuera. Quiero pausar aquí un momento. Hay algo que la Iglesia enseña y que para muchas personas cambia todo cuando lo escuchan por primera vez. ¿Sabías que la Iglesia nunca ha declarado que ninguna persona concreta esté en el infierno? Escribe en los comentarios lo que piensas de eso. Una sola línea. ¿Te da esperanza o te genera preguntas? Ahora quiero hablarte de algo que la tradición católica ha sostenido durante siglos y que tiene el poder de cambiar completamente la manera en que ves la muerte de tu ser querido. Se llama la gracia del último momento. La Iglesia enseña, y los grandes teólogos lo han desarrollado con profundidad, que en el instante de la muerte, Dios se hace presente al alma de una manera única. Una presencia que trasciende todo lo que esa persona experimentó en vida. Y en ese instante, el alma tiene la posibilidad de un acto definitivo de apertura o de rechazo. No estamos hablando de una segunda oportunidad después de la muerte. Estamos hablando de ese umbral, ese instante preciso en que el alma ve a Dios cara a cara por primera vez y responde desde lo más profundo de lo que es. El teólogo Karl Rahner lo desarrolló con una precisión que a mí me ha servido mucho al acompañar a personas en duelo. Dijo que ese momento final no es un instante vacío, es el momento más pleno de la existencia de esa persona. Y en ese momento, todo lo que esa persona fue en el fondo de su ser sale a la superficie de una manera que en vida quizás nunca pudo expresar completamente. ¿Qué significa esto para ti? Significa que si tu ser querido llevaba dentro, aunque fuera sepultado bajo años de alejamiento, o de pecado, o de confusión, una chispa de amor hacia Dios, esa chispa tuvo su momento en el umbral. Un momento que solo Dios y esa alma conocen. Un momento que ningún ser humano puede juzgar desde afuera. Recuerda a Carmen y su madre, que rezaba el rosario en silencio, sola, en su cuarto, sin decírselo a nadie. Ese acto no era el de una persona que había rechazado a Dios. Era el acto de alguien que lo buscaba como podía, con lo que tenía, desde donde estaba. Y Dios ve eso. Dios no mira solo la superficie. Dios mira el corazón. Y el corazón de tu ser querido, con todas sus grietas y sus sombras y sus años difíciles, ese corazón lo conoce Dios mejor que nadie, mejor que tú, mejor que cualquier sacerdote, mejor que cualquier teólogo. Completamente. Santa Faustina Kowalska, a quien el Papa Juan Pablo II canonizó y a quien debemos la coronilla de la Divina Misericordia, recibió en sus revelaciones aprobadas por la Iglesia una imagen que se ha quedado conmigo siempre. Jesús le dijo que su misericordia es más grande que el pecado del hombre. No igual de grande, más grande. Y que el alma que en el último momento se vuelve hacia Él con un acto de confianza, no queda abandonada. Eso no es una promesa automática de que todos llegan al cielo sin importar nada. La libertad humana es real y Dios la respeta hasta el final.
pero sí es una promesa de que la misericordia de Dios llega hasta donde nosotros ya no podemos ver, hasta el último momento, hasta el umbral más oscuro, hasta el corazón más cerrado que todavía guarda en algún rincón una grieta. Quiero preguntarte algo que no tienes que responder si no quieres, pero si sientes que puedes, escríbelo en los comentarios. ¿Hay algo de la vida de tu ser querido que te da esperanza cuando piensas en él o en ella? Un gesto, una oración, un momento. No importa qué tan pequeño parezca, escríbelo, porque a veces nombrar eso es el primer paso para soltar el peso. Ahora viene algo que para mí es uno de los tesoros más grandes de la fe católica. Algo que no tienen otras tradiciones de la misma manera, y es esto: el amor no se detiene en la muerte. La Iglesia enseña la comunión de los santos, que los vivos y los muertos estamos unidos en el cuerpo de Cristo, que la oración que tú ofreces hoy, en este momento, puede beneficiar a las almas del purgatorio, incluyendo la de tu ser querido. Esto no es una creencia folclórica ni una tradición cultural, es doctrina católica. Y tiene implicaciones prácticas y hermosas para el duelo, porque significa que no estás impotente. Significa que hay algo real y concreto que puedes hacer por esa persona que amas, aunque ya no esté aquí, aunque no puedas llamarla, aunque no puedas decirle lo que quizás nunca le dijiste. ¿Qué puedes hacer? Primero, ofrecer misas por su alma. La misa es el sacrificio más poderoso que existe. Cuando pides una misa por alguien que murió, estás ofreciendo el sacrificio de Cristo mismo por esa alma. No hay oración más eficaz que esta. Si todavía no has pedido misas por tu ser querido, ese es el primer paso concreto que te invito a dar. Segundo, rezar la coronilla de la Divina Misericordia por su alma. Esta oración, aprobada por la Iglesia y con una promesa especial asociada a ella, es especialmente poderosa para las almas que están en proceso de purificación. Puedes rezarla hoy, puedes rezarla por su nombre, y puedes hacerlo con la confianza de que esa oración llega. Tercero, ofrecer tus sufrimientos y sacrificios por ellos. Cualquier cosa difícil que estés viviendo, el dolor del duelo mismo, el cansancio, las lágrimas de las noches que no puedes dormir. Todo eso puede ser ofrecido a Dios por el bien de esa alma. El sufrimiento unido a Cristo no es un peso inútil, es una ofrenda. Y la Iglesia nos enseña que tiene un valor espiritual real. Conozco a un hombre que perdió a su padre de manera repentina, sin tiempo de despedirse, sin los últimos sacramentos. Y durante meses vivió con una culpa y una angustia que no lo dejaban respirar, hasta que alguien le explicó esto, que podía hacer algo, que no estaba impotente, que el amor que sentía por su padre podía convertirse en oración concreta y eficaz. Me dijo que el día que pidió la primera misa por su padre, algo cambió. No desapareció el dolor, pero cambió de naturaleza. Dejó de ser un peso que aplastaba y se convirtió en algo que podía ofrecer. Y eso lo transformó. ¿Estás rezando por tu ser querido que ya partió? ¿O es algo que no habías pensado hacer de esta manera? Escribe en los comentarios, ya rezo o voy a empezar. Y si quieres, dinos el nombre de esa persona para que esta comunidad también pueda rezar por ella hoy. Quiero hablarle directamente a quienes cargan con una angustia más específica. No solo el dolor de la pérdida, sino la duda sobre la salvación. Quienes piensan, mi ser querido no vivió bien. Se alejó de la Iglesia, tomó decisiones graves, no se arrepintió, al menos que yo sepa. ¿Cómo puedo tener esperanza? Primero quiero decirte algo con mucha claridad. Tú no eres el juez de esa alma. No lo eres. Eso no es una evasión, es teología. El juicio pertenece a Dios, y Dios tiene acceso a dimensiones de esa persona que tú nunca pudiste ver, el interior más profundo, los momentos de soledad,
los arrepentimientos que nunca se expresaron en voz alta, las veces que, quizás en el silencio de una noche difícil, algo en esa persona se dobló hacia Dios sin que nadie lo supiera. Jesús contó la parábola del hijo pródigo. Un hijo que tomó todo lo que tenía su padre, lo malgastó completamente, tocó fondo de la manera más humillante posible. Y sin embargo, en el momento en que decidió volver, su padre ya estaba mirando el camino. Y corrió. No esperó. Corrió. Ese padre es Dios. Y ese hijo pródigo puede ser cualquier persona que en el último aliento, en el último instante, se volvió hacia él, aunque fuera con una mirada, con una sola mirada. No te pido que finjas que todo estuvo bien. No te pido que ignores lo que viste. Te pido que dejes el juicio donde pertenece, en manos de un Dios que amó a tu ser querido más de lo que tú mismo puedes entender, que lo conocía desde antes de nacer, que sufrió por él en la cruz, que no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Y mientras tanto, ora, ofrece misas, confía, porque la misericordia de Dios es, como dijo Santa Faustina, más grande que el pecado del hombre. No, igual de grande, más grande. Carmen, la mujer con la que abrí este video, volvió a verme unas semanas después de aquella conversación. Había pedido varias misas por su madre. Había empezado a rezar la coronilla de la Divina Misericordia por ella cada noche. Y me dijo algo que me llevó para siempre. Me dijo: Padre, ya no cargo la pregunta de si está en el cielo como un peso. La cargo como una oración. Ya no es una angustia. Es una confianza activa. Sigo sin saber la respuesta con certeza, pero sé que hago algo real por ella, y eso me devolvió la paz. Eso es lo que la fe católica tiene para ofrecerte hoy. No una respuesta definitiva que ningún ser humano puede darte, sino algo mejor, una manera de amar a tu ser querido más allá de la muerte. Una manera de que el duelo no sea solo pérdida, sino también ofrenda. Tu ser querido está en manos de un Dios que lo amó toda su vida y que lo ama ahora más de lo que tú y yo podemos comprender. Entrégalo ahí, confíalo ahí, y desde ahí sigue amándolo de la única manera que todavía puedes, con la oración. Señor Jesús, en nombre de cada persona que está viendo esto hoy y que tiene a alguien en el corazón que ya no está aquí, te pido que tu misericordia llegue hasta donde nuestro amor no puede. Tú que conoces cada alma mejor de lo que ella se conoce a sí misma. Tú que moriste por cada una de ellas sin excepción, recíbelas, purifícalas, llévalas a ti. Y a quienes estamos aquí todavía, danos la gracia de confiar, de no cargar el juicio que no nos pertenece, de seguir amando más allá de la muerte con la única arma que tenemos, la oración, la misa, la confianza en tu misericordia. Que cada alma por la que alguien ora hoy sienta el peso de ese amor. Amén. Si este video te ayudó a encontrar algo de paz en medio del duelo, compártelo con alguien que también lo necesite. Con esa persona de tu familia que sabes que carga la misma pregunta y no sabe a quién hacérsela. Y suscríbete al canal, porque cada semana traemos fe católica explicada en lenguaje real, para la vida real que estás viviendo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hasta la próxima semana.